Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos a este pequeñito canal llamado César para Jesucristo. Os confieso que me ha costado muchísimo el leer este documento y también el hacer este vídeo, hermanos, porque me duele, hermanos, me duele leer las cosas que he leído y me duele tener que hablar de ello, pero el católico nunca debe meter la cabeza debajo de la tierra y, al igual que el médico, para conocer dónde está el tumor de su paciente, tiene que hacer una ecografía de su cuerpo. Nosotros también tenemos que tener el valor de poder ver y, y analizar dónde están los tumores del cuerpo místico de Cristo. Por eso, hermanos, no temáis, pase lo que pase en este mundo, porque Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Veréis, en este vídeo vamos a tener dos partes. Una primera parte en la que voy a hacer unas consideraciones generales sobre las ideas que me ha sugerido la lectura de este documento, de esta exhortación apostólica postsinodal llamada Querida Amazonia, y una segunda parte en la que vamos a ir analizando algunos puntos que a mí me han llamado poderosa y negativamente la atención. Deciros primeramente, hermanos, que es muy curioso, ¿verdad? Es muy curioso el mero hecho de que el sector más modernista de la Iglesia está decepcionada con este documento, pero al mismo tiempo también el sector menos modernista, más tradicionalista, pues también, porque es un documento que a priori parece que no abole el celibato, pero al mismo tiempo se muestra extraordinariamente ambiguo en muchas de sus afirmaciones. En otras no tanta. Cuando tiene que hablar de panteísmo no es ambiguo, como veremos, hermanos. Pero más allá de cómo se lo ha tomado uno u otro sector de la Iglesia, yo como seglar simple, sencillo, que quiere conocer la verdad, pidiéndole ayuda al cielo, lo primero que quiero que sepamos todos, hermanos, con mucha claridad meridiana, de verdad, es que la cuestión del celibato no es una cuestión dogmática, sino que es una cuestión disciplinar, hermanos. Algunos me han acusado de decir que yo había dicho que Bergoglio iba a abolir el celibato. Bueno, hermanos, si pensáis eso, sabed que no es así, porque analizando lo que ha hecho este señor durante estos 7 años, ya había dicho el 7 de noviembre del año pasado, os dejo el vídeo aquí, se llama Annus Horribilis, que lo hice con 3 queridos hermanos, donde analizábamos lo que iba a pasar en este año 2020. Hablábamos al principio de ese vídeo de esta exhortación. Y yo dije que muy probablemente Bergoglio rebajaría el nivel de herejía que habíamos visto en el Instrumentum Laboris, en el documento final de este sínodo amazónico, y así ha sido, hermanos. ¿Por qué? Porque Bergoglio, cuando se ve contra las cuerdas, echa un paso para atrás, ¿vale? Echa un paso para atrás para aparentar ser ortodoxo. Y además, hermanos, yo sabía que no lo iba a voler porque tenemos un vídeo de la JMJ de Panamá, el regreso de Bergoglio, de esa JMJ, en el cual él afirma que no aboliría el celibato. ¿Mm? Es muy listo, hermanos, es muy listo. Y él sabe que si hiciese eso, se desenmascaría completamente. Ya ha conseguido su victoria con Amoris Laetitia y con esa carta a los obispos de Buenos Aires de septiembre del 16, en la cual se tiran por tierra todos los sacramentos, empezando por el matrimonio, continuando con la Eucaristía, siguiendo con el orden, siguiendo con la confesión. Entonces, hermanos, de verdad, a mí no me preocupa la cuestión del celibato, que como os voy a explicar ahora, es una cuestión puramente disciplinar. Y no me preocupa en primer lugar porque yo lo estoy viviendo. A mí nadie me puede impedir de vivirlo, hermanos. ¿Entendéis? El celibato es un don, es un regalo que el cielo hace a las almas que buscan ante todo conocer y amar a Dios nuestro Señor y servir. Y el celibato no es el mejor camino, no es el único camino al cielo. El próximo sábado, si Dios quiere, subiré vídeos sobre la santidad del matrimonio. Pero el celibato es un modo de vivir en este mundo en el cual se da la posibilidad de una unión muy íntima con el Señor. Y es una manera de imitar a Jesús, María y José
muy, por así decir, semejante. Una imitación semejante. Pero hermanos, el celibato no es una cuestión dogmática. Y si Bergoglio hubiese hecho la abolición del celibato, no sería tan grave como lo que ha hecho en este documento, como vamos a ver. Entonces, yo de verdad no dejo de estar profundamente preocupado por el pueblo de Dios, que ha visto como con esta exhortación, oh, Bergoglio, no ha abolido el celibato, es muy bueno, está rodeado de malos, pero él es muy bueno. No, hermanos, no seáis ciegos, hermanos, que no os engañen, porque con esta exhortación apostólica posinodal han quedado sobre la mesa un montón de elementos profundamente anticristianos, profundamente acatólicos, que solamente responden a un lenguaje eminentemente político, eminentemente relativista, eminentemente masónico. Hermanos, vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. Porque este documento empieza de una manera extraordinariamente simbólica, extraordinariamente enrevesada, extraordinariamente poco clara. Un papa se caracteriza por ser claro, y lo que ha despertado este documento en las personas que lo han leído, y no solamente han leído las noticias que salen sobre él, es una sensación de ¿qué está queriendo decir? ¿Qué está queriendo decir? Porque por un lado dice A, pero por otro lado dice no A. Por un lado dice, es decir, no sé si os acordáis del Evangelio de ayer, que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. Pues, hermanos, este documento no es ni sí, sí, ni no, no. Es lo que pasa de ahí, porque viene del maligno. Mirad, antes de empezar a analizar los puntos, os quiero compartir dos imágenes que me vinieron ayer en la Santa Misa después de comulgar. Imaginad que estamos en una barca, en un barco, que lo estamos, que es la iglesia, tiene un montón de agujeros, está entrando agua por todos lados, y el supuesto capitán del barco, que es Bergoglio, supuesto, no se dedica a hacer nuevos agujeros, pero tampoco se dedica a tapar los que hay. Y la gente dice, oh, bravo, no ha hecho un agujero más en la barca. Pero es que no se trata de eso, se trata que tape los agujeros que hay. Se trata que refuerce el barco. No se trata de que no haya aprobado el celibato. Se trata de que refuerce lo que es el celibato, como han hecho Benedicto XVI y el cardenal Sara. Hablar de la riqueza que entraña, hermanos. Hablar de lo maravilloso que es. Hablar de la experiencia de la Iglesia. Porque la Iglesia es el testigo supremo de la riqueza del celibato y lo que es entregarse en cuerpo y alma a Dios nuestro Señor para amarle y servirle. No se trata de que no lo haya abolido, se trata de que no lo ha defendido, se trata de que no lo ha enseñado. El que guarde y enseñe uno de estos preceptos a los hombres será tenido por grande en el reino de los cielos. Pero el que no los enseñe será tenido por poco. Este señor no enseña la doctrina católica, hermanos, de nada. No la enseña. Y si la enseña, lo hace para disimular. Fijaos, el aparato crítico, es decir, las notas al pie de página, que son 145, si no me falla la memoria, o 144. Perdonad que lo voy a mirar en un instante. Dios mío. El aparato crítico, que son 145 citas, ¿de acuerdo? Tiene aproximadamente 20, unas 20, de otros papas, 2 de Santo Tomás de Aquino, alguna del Concilio Vaticano II, y las otras 125 son citas autorreferenciales de los libros, de las encíclicas, de las exhortaciones apostólicas, de las cartas, de los discursos que ha hecho él mismo, Bergoglio. Por no hablar del inmenso número de citas de autores, de poetas profanos. ¿Qué me estás contando, señor? ¿Qué me estás contando, señor Bergoglio? Por favor, tomad la última exhortación apostólica postsinodal que hizo el Papa Benedicto XVI, que tiene más o menos el mismo número de numerales, que tiene
tiene 100 numerales, la última exhortación apostólica de Benedicto XVI, tiene menos de 100 notas, no tiene 145, y apenas tiene referencias a sí mismo, hermanos. Alguna tiene, obviamente, pero no es un constante refrito de citas que si Laudato Si, que si Evangelii Gaudium. ¿Entendéis, hermanos? Y cuando tomas una cita de Santo Tomás de Aquino, de Juan Pablo II, de Pablo VI, del Concilio, de Benedicto XVI, lo hace porque le encaja en la idea que quiere meter, o lo hace porque por un momento quiere dar, en vez de una de arena, una de cal. Para disimular, hermanos. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Este texto no enseña la doctrina católica. Este texto es un alegato naturalista, hermanos. Es un alegato que tiene como objeto, sobre todo los demás, la preservación de un ecosistema, la salvación de un lugar. Dice que es un locus theologicus, perdón. Dice que es una tierra bendita, perdón. Pero si toda la tierra es bendita porque es hechura de la mano de Dios. Y sobre todo es bendita Tierra Santa, donde caminó el Señor. Y sobre todo es bendita todo templo católico donde está el Señor día y noche. Y sobre todo es bendita la tierra donde se ha aparecido la Santísima Virgen María. Pero esa tierra de la Amazonía no es más bendita que estas otras tierras. Entonces, hermanos, de verdad, me parece extraordinariamente reduccionista aquella postura que solamente se ha centrado en ver el tema del celibato y el tema de las diaconisas, que sabemos que sí es dogma de fe, que solamente un varón puede recibir la ordenación. Por eso no se va a atrever a cambiarlo. Pero veréis, hermanos, vamos a adentrarnos un poco en el texto. Ya os digo, no quiero hacer un análisis absoluto exacto, pero sí de 5 o 6 numerales que me han llamado poderosamente la atención. En primer lugar, el simple inicio de este texto. Fijaos. El número 1, La querida Amazonía se muestra ante el mundo con todo su esplendor, su drama, su misterio. Vamos a ver. Es verdad que aquí, cuando se refiere a las palabras la querida Amazonía, está ejerciendo de sujeto de la frase, ¿de acuerdo? Pero cuando uno lee el título, querida Amazonía, parece que se estuviese dirigiendo y en vez de ser sujeto fuese un vocativo, que se llama en sintaxis, en lengua. Parece que fuese un vocativo, como que se estuviese dirigiendo a ella, lo cual ya llama poderosamente la atención. Luego veremos un punto en el que la realidad panteísta que profesa esta exhortación es preocupante, hermanos, preocupante si hay algún católico que no es capaz de verlo. Bien, dice, Dios nos regaló la gracia de tenerla especialmente presente en el sínodo que tuvo lugar en Roma entre el 6 y el 27 de octubre y que concluyó con un texto titulado Amazonía, nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral. ¿Qué narices es una ecología integral? Lo podemos entender, no ha sido él el primer católico que se ha referido a esta expresión. Pero hermanos, el cristiano y Dios no ha venido. Dios no ha venido para otra cosa que es la salvación de las almas. Y el mundo va a ser pasado a fuego, hermanos. Entonces, nosotros, eso del pecado ecológico es un absoluto absurdo. Porque viviendo los 10 mandamientos, uno ya, por añadidura, cuida la tierra, cuida el mundo. Ay, Señor, me cuesta, de verdad, me cuesta porque yo cuando leo esto, hermanos, siento un gran dolor y siento una gran indignación por ver la cantidad de sacerdotes y pueblo de Dios que no abren los ojos, que se están tragando, hermanos, una cantidad de mentiras y de medias verdades que realmente me duele, hermanos. Este texto, esta exhortación, empieza mencionando el documento final del sínodo, que como sabéis, sí que proponía no la abolición del celibato en sí, pero sí el hecho, algo que nunca había hecho la Iglesia antes, que es la posibilidad de que hombres ordenados se casaran y viceversa, ¿no? La posibilidad, incluso lo más grave, era que un sacerdote pudiese ser sacerdote en el territorio amazónico, pero fuera de ahí no fuese sacerdote. Una absoluta
locura, hermanos, porque el sacramento del orden imprime carácter y nada lo puede destruir. Nada, hermanos. Bien. Pues dice, escuché las intervenciones durante el sínodo y leí con interés las aportaciones de los círculos menores. Con esta exhortación quiero expresar las resonancias que ha provocado en mí este camino de diálogo y discernimiento. No desarrollaré aquí todas las cuestiones abundantemente expuestas en el documento conclusivo. Y esta es la frase que me escandaliza. No pretendo ni reemplazarlo ni repetirlo. Si no pretendes reemplazarlo, es que lo tomas por entero. Solo deseo aportar un breve marco de reflexión que encarne en la realidad amazónica una síntesis de algunas grandes preocupaciones que ya expresé en mis documentos anteriores y que ayude y oriente a una armoniosa, creativa y fructífera recepción de todo el camino ese. Entonces, mucha palabrería, hermanos, constantemente. Al mismo tiempo, quiero presentar oficialmente este documento que nos ofrece las conclusiones del sínodo, en el cual han colaborado tantas personas que conocen mejor que yo y que la curia romana, la problemática de la Amazonía, porque viven en ella, la sufren, la aman con pasión. He preferido no citar este documento en esta exhortación porque invito a leerlo íntegramente. Se ha ido la luz, hermanos. No sé por qué. En fin, se ha ido la luz, pero no se ha ido la luz. ¿Habéis visto? No sé qué acaba de pasar, hermanos. Dios quiera que toda la Iglesia se deje enriquecer e interpelar por este trabajo, que los pastores consagrados, consagradas y fieles laicos de la Amazonía se empeñen en su aplicación y que pueda inspirar de algún modo a todas las personas de buena voluntad. Bien, hermanos, ¿qué acaba de hacer aquí, manifestar Jorge Mario Bergoglio? Lo que acaba de manifestar es, mirad, yo me lavo las manos, no me quiero meter en estas cuestiones, esto lo han dicho los obispos, e invito a leerlo, invito a dejarse interpelar, no pretendo reemplazarlo, no pretendo repetirlo. De algún modo, hermanos, él está diciendo a la Iglesia Universal, está diciendo, tomad ese documento, estudiadlo y aplicadlo. Pero no seré yo el que lo haga, no seré yo el que lo haga. Aquí empieza, hermanos, la ambigüedad de este documento. Aquí empieza la capacidad que tiene este documento para engañar. Y hermanos, vamos a seguir. Pero ya con lo que llevamos grabado hasta ahora, me siento bastante satisfecho. 17 minutos en los cuales os he presentado sucintamente, qué es lo que sucede. Quiero que sepáis una cosa que se me olvidaba, que con el tema del celibato, que empezó en el siglo XI en la Iglesia, por una purificación pastoral que hubo, porque las parroquias pasaban de padres a hijos y era un jaleo. La Iglesia, recordadlo por favor, la Iglesia nunca ha casado a hombres ordenados. Pero la Iglesia sí ha ordenado a hombres casados. Y tenemos, hermanos, hay actualmente en la Iglesia 200 sacerdotes que están casados en el rito maronita, en la Iglesia maronita, que es parte de la Iglesia católica, que tienen un rito así como antiguo de los primeros siglos. Y también, hermanos, los 125 sacerdotes que hace pocos años habían sido pastores episcopalianos, es decir, de la iglesia anglicana, estaban casados y la Iglesia los acogió y con una dispensa especial del Papa Benedicto XVI fueron ordenados después de años de entrevistas psicológicas, de exámenes de teología católica, etc. Fueron ordenados. Entonces, hermanos, de verdad, quien tenga el celibato como un Dios, pues que se lo quite, porque no se trata de eso. Se trata de exponer la riqueza que supone para la persona y por añadidura para la Iglesia y para el mundo el que una persona viva celibatariamente. E insisto, nadie puede evitar que alguien viva celibatariamente en su libertad y en su discernimiento y en su vocación. Y aquí hay uno que es testigo de ello y os lo dice porque lo vive, hermanos. Bien, pues vamos a empezar a pasar por aquellos puntos que a mí me han llamado negativamente la atención, hermanos. Bueno, este inicio que me ha recordado, no quiero, hermanos, de verdad, burlarme, porque creo que la burla es siempre no proveniente de Dios, pero que sepáis que me ha parecido surrealista lo que expone Bergoglio en los números 6 y 7. Me ha recordado a los discursos de Martin Luther King,
que aparentemente es buenísimo, aparentemente es maravilloso toda su aportación a la historia reciente de la humanidad, pero encierra detrás de sí también ese relativismo en lo que es el bien y el mal, sobre lo cual no quiero entrar ahora, hermanos, pero me ha recordado estos 4 sueños que tiene Bergoglio. Un sueño, primeramente, social, otro sueño cultural, otro sueño ecológico, otro sueño eclesial. Fijaos cómo dice, todo lo que la Iglesia ofrece debe encarnarse de un modo original en cada lugar del mundo, de manera que la esposa de Cristo adquiera multiformes rostros que manifiesten mejor la inagotable riqueza de la gracia. La predicación debe encarnarse, la espiritualidad debe encarnarse, las estructuras de la Iglesia deben encarnarse. Aquí yo diría, señor Bergoglio, yo pienso más bien que ya estamos encarnados, somos carne y lo que debemos hacer es espiritualizar todo, hermano. Es lo que deberíamos hacer. En caso de que estés bautizado válidamente, te llamo hermano, y si no, te llamo hermano como criatura que eres de Dios. Hermano criatural. Por ello, me atrevo humildemente, en esta breve exhortación, a expresar 4 grandes sueños que la Amazonía me inspira. O sea, aquí hablamos, como veis, de una especie de manifestación de su yo, hermanos. O sea, él se cita a sí mismo constantemente en el aparato crítico, como decía antes, y habla del sueño que tiene él. Pero ¿dónde está el sueño de Dios? ¿Dónde está el plan de Dios? ¿Dónde está lo que Dios quiere para esta región? ¿Dónde está lo que Dios quiere para la iglesia en esta región? No, es lo que tú quieres, ¿no? Es lo que tú has soñado. Sueño con una Amazonía que luche, todo precioso, palabrería barata, palabrería para que el mundo lo entienda, para que los que no son cristianos digan, oh, qué bien, qué bien, qué bien, pero no hay nada de doctrina católica en esto, hermanos. Hay 4 pinceladas para disimular. Vamos a empezar, hermanos, con el punto 42, que me ha llamado poderosamente la atención, esta afirmación, ¿de acuerdo? Es la nota a pie de página número 52, que viene del documento con aportaciones al Sínodo de la Diócesis de San José, de Guaviare, de la Diócesis de Villavicencio y Granada, en Colombia. Fijaos, dice, voy a contextualizarla, los indígenas cuando permanecen en sus territorios son precisamente ellos quienes mejor los cuidan, los territorios. Siempre que no se dejen atrapar por los cantos de sirena o por las ofertas interesadas de grupos de poder. Los daños a la naturaleza los afectan de un modo muy directo y constatable, porque dicen, somos agua, somos aire, tierra y vida del medio ambiente creado por Dios, por lo tanto pedimos que cesen los maltratos y el exterminio de la madre tierra. La tierra tiene sangre y se está desangrando, las multinacionales le han cortado las venas a nuestra madre tierra. Bueno, vamos a ver. San Francisco de Asís decía, hermana, madre tierra. Hermana, madre tierra. No solamente madre tierra. Es que la tergiversación de la espiritualidad franciscana es algo que tampoco puedo soportar con facilidad. Lo siento, hermanos, pero soy limitado y me indigno profundamente cuando tergiversan a un excelsísimo santo como es San Francisco de Asís. Él decía, hermana, madre tierra. Y aquí, Bergoglio incluye esta cita, ¿qué pasa? Supuestamente es magisterio, porque es que además, como es normal en toda exhortación apostólica posinodal, hay un montón de citas del Instrumentum Laboris, eso es normal, pero claro, esas citas ya pasan a ser parte de la carta apostólica posinodal. Entonces, claro, hermanos, aquí está diciendo, somos agua, aire y tierra. Perdón. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Luego tenemos, fijaos por favor, esta afirmación de que la tierra tiene sangre y se está desangrando. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Esta personificación de la creación inerte de Dios, o en su defecto viva en las plantas y animales, esta personificación es profundamente acatólica, es profundamente acristiana. Nada tiene que ver con nuestro depósito de la fe. Y no solo es una personificación, también es un panteísmo. ¿Sabéis lo que es el panteísmo, hermanos? Panta en griego significa todo, todo es Dios, todo es Dios. El árbol es Dios, la tierra, todo es Dios, hermanos. No existe la multiplicidad. Eso es el panteísmo.
Una herejía muy, 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 muy antigua, hermanos, que reaparece en los momentos puntuales de la historia de la Iglesia. Y hoy en día reaparece, no, la madre tierra, todo es Dios, todo es energía, todo está interconectado. Váyase usted a reflexionar eso que ha dicho, porque nada tiene que ver el depósito de la fe católico con esa idea. El depósito de fe católico sostiene, afirma, enseña, hace amar la realidad de que Dios es lo absolutamente otro, de que Dios es algo que no es el mundo, de que Dios es alguien que no es el mundo, y que Él, en su generosidad amorosa, ha salido de sí mismo, ha hecho esa creación para que seres libres e inteligentes como tú, como yo, puedan gozar eternamente de su amor, en su presencia. Si uno da pinceladas panteístas, está atacando profundamente la naturaleza de Dios, está atacando profundamente el amor de Dios, está atacando profundamente la misión de cada hombre y el sentido de la vida de cada hombre en este mundo. Está, por así decir, borrando lo que es Dios. Y por eso me llama poderosa y negativamente la atención este punto, que está así como permeabilizando esta parte del sueño ecológico. Más. En el punto 46, hermanos, hace una mención a uno de los poetas, de los muchos que refiere, poetas profanos. Dice, los poetas populares que se enamoraron de su inmensa belleza han tratado de expresar lo que este río les hace sentir y la vida que él regala a su paso en una danza de delfines, anacondas, árboles y canoas. Es que yo de verdad leo esto y no me lo creo. Es que, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo que el río regala vida? Pero vamos a ver. Que no me vale que me digáis que no, es que lo hice metafóricamente, pero vamos a ver, que no, que un documento de estas características no es una poesía. Un documento de estas características ha de ser doctrina, ha de ser explicación de la realidad de las cosas desde el plano de vista teológico, metafísico, filosófico y pastoral. No ha de ser una poesía, mucho menos tiene que estar citando poetas que simplemente nos distorsionan aquello que supuestamente se quiere analizar a la luz de Dios y de la Iglesia. Mirad cómo sigue, pero también lamentan los peligros que lo amenazan al río. Estos poetas contemplativos y proféticos nos ayudan a liberarnos del paradigma tecnocrático y consumista que destroza la naturaleza y que nos deja sin una existencia realmente digna. Y aquí cita a un poeta, dice, el mundo sufre de la transformación de los pies en caucho, de las piernas en cuero, del cuerpo en paño y de la cabeza en acero. El mundo sufre la transformación de la pala en fusil, del arado en tanque de guerra, de la imagen del sembrador que siembra en la del autómata con su lanzallamas, de cuya sementera brotan desiertos. Fijaos esta frase, que ¿por qué la citas? Claro, porque eres quien eres y quieres lo que quieres. Solo la poesía, con la humildad de su voz, podrá salvar a este mundo. Aquí, puesto, hermanos, en esta exhortación apostólica, con mucho respeto hacia el poeta Vinicius de Moraes, desde aquí, desde este canal, a su obra literaria, simplemente afirmo que la voz de la poesía no salvará el mundo, que lo hará Cristo, que lo hará Dios, pero no lo hará ni la poesía, ni una carta apostólica, ni una economía mundial que va a pactar ahora el mes que viene, ni una educación mundial que va a pactar en mayo. No lo va a hacer la Iglesia a la salvación del mundo. De hecho, el catecismo así lo refleja, hermanos. Que el mundo, que la Iglesia no va a triunfar en el mundo por una victoria social, material. Que no, que la Iglesia va a morir. La Iglesia va a morir como su esposo, hermanos. Siguiendo los pasos del esposo en su pasión, muerte y resurrección, estamos inmersos en la pasión de la Iglesia.
Y cuando alguien me dice, César, no, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, yo les digo, obviamente, es que, ¿quién ha dicho que morir haga que las puertas del infierno prevalezcan sobre ti? Porque Cristo murió y las puertas del infierno no prevalecieron sobre él. Al contrario, él prevaleció sobre las puertas del infierno y sacó del Seol, del seno de Abraham, a todos los hombres justos anteriores a su primera venida. Hermanos, cuando venga el Señor en su segunda y última venida, salvará Él el mundo. Resucitará Él al mundo. Resucitará Él a la iglesia. ¿Vale? No la poesía. No ningún documento. No ninguna medida pastoral. La iglesia tiene que guiarse por su ley máxima, que es la salvación de las almas. Si un pastor me está diciendo, no, preocúpate por la ecología, preocúpate, y todo el rato machacando ahí, y nunca me hablas de el infierno, nunca me hablas de qué es la santificación, nunca me hablas de la hermosura y la belleza que es vivir en la voluntad de Dios, y solo me hablas de cuestiones de las que habla el mundo, pues yo, hermano, ¿qué quieres que te diga? No te puedo tomar en serio como pastor. No reconozco la voz de Cristo en ti, porque los paganos se preocupan de esas cosas, pero no el cristiano. ¿De qué va a vestir? ¿De qué va a comer el día siguiente? Buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás se os dará por añadidura. Pero es que me llamaba la atención este punto 46 también, porque se refiere a los poetas como contemplativos, ok, no son, pero proféticos, perdón. Hay una manera mayor de denostar a un profeta. Un profeta es alguien que anuncia algo que Dios le ha predicho. Un profeta es alguien que vislumbra, por la propia naturaleza de la razón, el destino. Pero ¿cómo puede llamar profeta a alguien que dice esto? De que solo la poesía, con la humildad de su voz, podrá salvar este mundo. O sea, designa algo que es sagrado, hermanos, que es el don de profecía. Lo asemeja con un falso profeta que dice esto de que la poesía podrá salvar al mundo. Y de esa manera exalta al falso profeta, a un falso profeta, y degrada el verdadero don de profecía, ¿no? Muy propio del falso profeta hacer este tipo de cosas, hermanos. Se ve que el falso profeta no tiene muy claro lo que es la profecía. El punto más escandaloso es el número 82, hermanos. Es el número 82. Fijaos que aquí se refiere a la inculturación, a la llamada inculturación, que es algo maravilloso. La iglesia, allá por donde va, no es como el Imperio Romano. El Imperio Romano, cuando llegaba, destruía la cultura que había previamente, imponía el latín, imponía la arquitectura, imponía las costumbres. Si acaso se quedaba con alguna, sí era útil para la arquitectura y las costumbres romanas, porque en eso el Imperio Romano era buenísimo. Lo bueno que tenían las incorporaba, pero lo demás, arrasado. La Iglesia no se caracteriza por hacer eso. La Iglesia se ha caracterizado por allá donde va, allá donde llega, a un territorio nuevo, lo que hace es ver qué hay de bueno en las culturas, no para incorporarlo a ella, sino para que la iglesia local de ese lugar lo pueda seguir viviendo. Si no es algo que vaya en oposición a la doctrina y a las costumbres de la iglesia, ¿no? Eso el Concilio Vaticano II lo definió perfectamente. Por ejemplo, si en un país, en un funeral, todo el mundo en vez de vestirse de negro se viste de azul celeste, pues la iglesia instará a los fieles en ese lugar a vestirse de azul celeste para un funeral. No hablo de las ropas litúrgicas, cuidado, las ropas litúrgicas han de ser universales. Pero hay ciertas cuestiones que pueden ser particulares perfectamente. Es así, hermanos, es la realidad. Y ahí está la riqueza de la iglesia. La riqueza de la iglesia no es la variedad. La riqueza de la iglesia es la capacidad de hacer preservar lo universal en cada una de las particularidades. Por eso, hermanos, hay un camino al cielo, que es Cristo, pero hay tantas vías como seres humanos hay. Cada uno llega con Cristo al cielo de un modo personal, único e intransferible. De un modo absolutamente irrepetible en la historia del universo. Bueno, pues en este contexto de la inculturación, fijaos que aparentemente todo va bien, ¿no? Y dice, en la Eucaristía, Dios, en el colmo del misterio de la Encarnación, quiso llegar a nuestra intimidad a través de un pedazo de materia. Ella, la Eucaristía,
une el cielo y la tierra y abraza y penetra todo lo creado. Por esa razón, puede ser motivación para nuestras preocupaciones por el ambiente. Perdón. Y nos orienta a ser custodios de todo lo creado. Ok. Así, no escapamos del mundo ni negamos la naturaleza cuando queremos encontrarnos con Dios. Ok. Esto nos permite recoger en la liturgia muchos elementos de la experiencia de los indígenas. A ver, ¿qué tipo de elementos? A ver. En su íntimo contacto con la naturaleza y estimular expresiones autóctonas en cantos, ok, danzas, bueno, no sé en qué lugar, en qué rito católico hay danzas. Se me ocurre alguno, pero no voy a tocar el tema. Y aquí dice incorporar ritos, gestos y símbolos. Y yo, sinceramente, hermanos, gestos, bueno, puede ser. Si en vez de darse la mano en la paz se dan un abrazo, aunque lo mejor es que te den la paz con el pacificador, pero eh, pues que se den un abrazo, ¿vale? Símbolos, bueno, si son símbolos que no son anti o a católicos, ok. Pero, ¿qué es eso de ritos, hermanos? Pregunto, puede haber un rito que no sea católico, que pueda ser incorporado a la liturgia católica? Pregunto, ¿puede haber un rito que no sea católico, que pueda ser incorporado a la liturgia católica? ¿Puede haber un rito que no sea católico, que no sea un rito a algún demonio? Porque lo que no es un rito al Dios vivo y verdadero, es un rito a un Dios, a un demonio, hermanos. Así que cuando yo leo en el punto 82 que la Iglesia Católica puede incorporar en su liturgia danzas, cantos, gestos, símbolos y ritos indígenas, digo, no. La Iglesia no puede incorporar ritos de otras religiones a su ritualística. No puede, hermanos, no debe. Y este señor dice que sí. Esto es contra el primer mandamiento, hermanos. Lo del panteísmo que os contaba antes es contra el primer mandamiento. Esto es contra el primer mandamiento. Por eso a Bergoglio le da igual el celibato. Bergoglio dice, no, yo lo dejo como está. No me vayan a descubrir, porque a la gente solo importa eso. No, él va a atacar a lo profundo, hermanos. Porque es un enemigo de Dios. Y lo digo clarito. Es un enemigo de Dios, hermanos. Sus hechos, palabras, gestos y omisiones, así me lo hacen pensar, hermanos. Por sus frutos los conoceréis. Y esta exhortación está llena de omisiones. No hay una enseñanza de lo que es la doctrina católica, hermanos. Brilla por su ausencia. Es un texto, como podría haber escrito cualquier ecologista, como podría haber escrito cualquier político, que nos anima a cuidar la creación, bla, 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 bla. Pero no hay ni rastro, hermanos, no hay ni rastro de una profunda enseñanza de lo maravillosa que es nuestra fe. No hay ni rastro, hermanos. Solo hay disimulos. Bueno, menciono un par de veces a Santo Tomás, menciono unas pocas veces a Juan Pablo II y a Benedicto XVI y al Concilio Vaticano II. Pero bueno, las otras 125 citas van a ser de poetas profanos, van a ser de mis propias cartas y encíclicas. Vamos a ir terminando, hermanos, en el punto 107. Hay un tema polémico sobre las semillas de verdad que contienen otras religiones. Y esto es verdad, hermanos, esto es verdad. Como dice el apóstol San Pablo, juzgadlo todo y quedaros con lo bueno. Yo puedo coger un versículo de la Torá y íntegramente incorporarlo a mi meditación, porque hay trozos del Antiguo Testamento de una Biblia católica que son idénticos a la Torá. Y así con varias cuestiones. Si a mí el Corán me dice que María era el nombre de la madre de Jesús, pues digo, es verdad, es una semilla de verdad, eso es verdad. Y así podríamos seguir. Es decir, quiero que me entendáis con esto, hermanos. El católico debe juzgarlo todo y quedarse con lo bueno. También de la filosofía. El propio Santo Tomás de Aquino tomó
a Aristóteles y cogió lo que había de bueno y verdadero en sus enseñanzas. Bendito sea Dios. Pero ¿por qué tiene que hacer eso la Iglesia? Esta es la clave, hermanos. No porque a la Iglesia le falte nada. No le falta nada, hermanos, porque está guiada por el Espíritu Santo. La Iglesia es la maestra, madre y maestra, por antonomasia. Si la Iglesia juzga todo y se queda con lo bueno, es para mejor entender al que no está en la Iglesia. Es para mejor comprenderle y amarle y así mejor enseñarle lo que a él le falta, que a la Iglesia no. ¿Entendéis? Pero cuando leo el número 107, cabe interpretarse, en esa ambigüedad que le caracteriza, porque no es claro exponiendo las cosas, cabe interpretarse que esas semillas de verdad que están en otras religiones pueden ser semillas que le faltan a la Iglesia. Fijaos lo que dice. Los católicos tenemos un tesoro en las Sagradas Escrituras que otras religiones no aceptan, aunque a veces son capaces de leerlas con interés e incluso de valorar algunos de sus contenidos. Algo semejante intentamos hacer nosotros ante los textos sagrados de otras religiones y comunidades religiosas, donde se encuentran preceptos y doctrinas que no pocas veces reflejan un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres. Que no pocas veces reflejan un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres. O sea, nosotros podemos hacer algo semejante, que es leerlas con interés e incluso valorar alguno de sus contenidos. Vamos a ver, leerlas con interés, por supuesto. Valorar alguno de sus contenidos me está diciendo que tienen algunos contenidos exclusivos que nosotros no tenemos. Eso no puede ser, porque la semilla de verdad que haya en otras religiones, porque ya la tenemos nosotros, los católicos. Si yo valoro alguno de sus contenidos, estoy valorando los míos. ¿Entendéis, hermanos? Es que es este lenguaje enrevesadísimo. Yo de verdad he sufrido leyéndolo porque me cuesta, de verdad, hermanos, me cuesta estar grabando este vídeo, pero creo que lo tengo que hacer. Y os pido perdón si os escandalizo con algo, os pido perdón si me dejo algo por comentar. Pero, hermanos, para concluir el vídeo, quiero deciros simplemente que este documento es una prueba más de la ambigüedad de Jorge Mario Bergoglio, que es, al fin y al cabo, la ambigüedad de la masonería, de ese relativismo moral y relativismo en la verdad. Este documento es indigenista, este documento es ecologista naturalista, este documento es panteísta, este documento es relativista, este documento no es sí, sí, no, no, este documento es lo que pasa de ahí, este documento es un refrito de citas del propio Bergoglio, este documento se lava las manos con respecto a las cuestiones más polémicas, pero acepta ese documento del final del Sínodo de la Amazonía, ese documento final, lo acepta, no lo quiere reemplazar, no lo quiere repetir, quiere instar a todo el pueblo de Dios a leerlo y a dejarse interpelar por él. Y hermanos, ¿qué queréis que os diga? Para mí, este documento es algo irrelevante para el propio Bergoglio. Lo ha hecho porque le tocaba hacerlo. El Sínodo de la Amazonía ha sido una especie de globo sonda. Bueno, vamos a ver cómo está todo, vamos a ver cómo responde la Iglesia Católica a todas estas ideas. Ha sido un experimento para él, una especie de evaluación del estado de la cuestión de las almas en la Iglesia. Porque él sabe que lo que pretende hacer en este 2020, hermanos, y lo digo ahora, en febrero, lo que pretende hacer en este año 2020 es la culminación de sus propósitos, de acabar, de destruir la Iglesia, hermanos, con ese pacto mundial de la economía, ese pacto mundial para un nuevo humanismo, cuando el nuevo humanismo lo hizo Cristo y no hay otro mayor y más novedoso. Y ese pacto mundial de las religiones, la creación de la Organización de las Religiones Unidas, la ORU, que quieren los sionistas que preside Bergoglio. Por eso creo que a él le da absolutamente igual. La Amazonía le da igual. Él lo que quiere es destruir la Iglesia, hermanos. Que es lo que quiere la masonería. Y si para eso tiene que hacerse pasar por bueno, hablando de cuestiones bonitas sobre la naturaleza y los animales y las plantas, lo hace.
Pero ojo, no voy a meterme con el celibato porque entonces se va a notar mucho. No, ya está hecho. En Amor y Letitia está hecho ya. Está hecha el ataque profundo a la fe. Y yo entiendo que haya hermanos que se han encontrado con Cristo en la Iglesia Católica después del año 2013. Entiendo que les cueste aceptar todo esto. A mí me resultaría imposible. O sea, pero no han conocido otro pontificado, entre comillas, pontificado. Lo digo para que nos entendamos. No han conocido otra manera de ser iglesia. Y os digo, hermanos, que desde que está este Señor, no escucho la voz de Cristo en él. Me siento como oveja sin pastor, como muchos de vosotros me decís en comentarios. Y este es un pasito más. Ya tenemos otro documento más para poderlo citar en posteriores documentos y hacer un refrito del refrito. El católico que quiera decir, mira, está todo bien, no pasa nada, aquí no pasa nada, se está autoengañando. Es como cuando hay un problema en la familia, no pasa nada, no pasa nada, no, sí pasa. O cuando hay un problema en tu alma, no pasa nada, sí pasa. Y está pasando en la iglesia, hermanos. Está pasando que la doctrina no la está enseñando quien en teoría la tiene que enseñar. Al contrario, está enseñando doctrinas extrañas, como decía San Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. En los últimos tiempos, muchos se dejarán embaucar por doctrinas extrañas y apostatarán de la fe. Se dejan embaucar. Mark Twain decía, es más fácil engañar a un hombre que convencerle de que ha sido engañado. Es más fácil engañar a un hombre que convencerle de que ha sido engañado. Muchos hoy están siendo engañados. Pocos se dan cuenta de que están siendo engañados. Yo tardé muchos años, pero ya no me engañan más. Estos masones, infiltrados, que no tienen temor de Dios. Por sus frutos los conoceréis, hermanos. Bien, este jueves tenemos cántico y meditación. El sábado, un tema sobre cuestión eterna. Y para el próximo lunes, otro tema de denuncia. Tengo varios en la cabeza, haría una encuesta, pero prefiero dejar pasar la semana y ver por cuál más me tira el corazón. Porque tengo varios posibles, hermanos. Entonces, si queréis que hagamos también encuesta para los lunes, decídmelo por comentarios. Pero de momento para este próximo lunes lo vamos a dejar en sorpresa, para vosotros y para mí, porque no sé de todos los temas que tengo cuál traeros. Y siento que se haya alargado demasiado el vídeo, pero tampoco está mal. 48 minutos es largo, pero no puedo hacerlo de otra manera, hermanos. No puedo hacerlo de otra manera. Ya sabéis que estos vídeos los podéis ver mientras plancháis, mientras cocináis. Y si podemos dedicar 3 cuartos de hora a ver medio partido de fútbol, que es algo completamente irrelevante para nuestra salvación, pues creo que también yo debo dedicar 3 cuartos de hora a grabar un vídeo y otro debe dedicar, si está interesado en conocer la verdad de las cosas y de su salvación, ver 3 cuartos de hora de un vídeo mío o de cualquier otro material católico bueno. Pues nada, hermanos, con mis limitaciones y con mi deseo de conocer y buscar la verdad, me despido en este lunes 17 de febrero y os deseo que paséis una muy buena semana y nos vemos pronto si Dios quiere. ¿Vale? Que Dios os bendiga, la Virgen os guarde en este día, San José os abastezca de todo lo que necesitáis para agradar al Señor y el cielo entero supla en vuestras almas lo que a este vídeo le falta. Amén.